Aquí está. Listo, Gaby. Ya estamos grabando. Déjame yo me ubico aquí. Comenzamos hablando de que los granulocitos están compuestos por tres: eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Lo que es el eosinófilo y el basófilo tienen características muy similares. Van a estar en procesos inflamatorios, van a llevar unos procesos muy importantes cada uno de ellos. Y el neutrófilo va a estar más que todo en procesos bacterianos. Él se nos va a alterar si hay alguna bacteria o un problema viral. Las características de esto se dice que tienen numerosos granulos en su citoplasma. Cada granulocito recibe su nombre por la apetencia tintorial de los gránulos. ¿Eso qué quiere decir? Que cada célula se caracteriza por el color que coge a la tinción de Gienza y se puede identificar por eso, ¿no? Y el núcleo que está en las células está lobulado y el número y la forma de los lóbulos también es característico de cada uno de los granulocitos. Ahorita vamos a ver bien la apariencia de cada uno y cómo cambia, se ven diferentes entre caninos y felinos. Vamos a comenzar con lo que es los neutrófilos. Se dice que constituyen pues eh, la principal defensa contra la invasión en tejidos de microorganismos, como lo hablamos ahora rato. Los neutrófilos eliminan las bacterias, pero también pueden dañar o participar en la destrucción de hongos, algas y virus. ¿Sí? La médula ósea precisa aproximadamente de 4 a 6 días para poder hacer efectivo un neutrófilo o madurarlo, porque también ahorita vamos a ver la hematopoiesis y es importante tener en cuenta cuándo están maduros y cuándo no. Cuenta con un diámetro de 10 a 15 micro, micrómetros, ¿sí? El núcleo lobulado o parcialmente segmentado con cromatina densa y un color púrpura oscuro en el citoplasma rosado y pálido o azul claro. Entonces aquí tenemos nuestros neutrófilos. Estos son neutrófilos normales. Si miras que estos, estos gránulos que tienen aquí, si puedes ver mi mouse, Ujú. este de aquí, mira, este es un gránulo, este es otro y este es otro. Aquí tenemos, es un poquito diferente, pero viene siendo el mismo. No pude coger imágenes más hermosas, pero ahorita vamos a ver unas mejores. Entonces, esto es característico. Estas tres formas del neutrófilo son características. Hay que tenerlas muy en cuenta para hacer un extendido. Ahorita vamos a ver lo que es la hematopoiesis. Vamos a ver dónde se da, cuáles son sus fases, ¿sí? Entonces, por este lado, hacia mano izquierda, podemos ver de que tienen tres fases. Una fase que se va a completar en la médula ósea, que va a estar en la sangre y en el tejido. Estas tres fases van a ser importantes porque dependiendo si vamos a encontrar una fase inmadura en sangre o en el tejido, nos va a poder indicar algún problema. Tenemos las células, aquí en a mano derecha tenemos la célula madre, que venía siendo la que va a ser el precursor, ¿sí? De las precursores comunes, como la mieloide, que ahorita vamos a desglosar esta parte que nos importa a nosotros. Las células precursoras como tal, estas tres formas, que serían la célula madre, las precursoras y las células maduras. En este caso, la célula madre da a una célula precursora común mieloide que va a dar tres formas, que va a ser la megacardioblasto, el proritroblasto y la mieloblasto, que es la que a nosotros nos interesa. Entonces, en este caso, viéndolo desde este punto de vista, vamos a pararnos aquí, que esta es la parte que más nos interesa a nosotros. Vamos a encontrar nuestras tres líneas del mieloblasto, salen tres, que sería el neutrófilo, basófilo, eosinófilo y el monocito. Sino que el monocito tiene una función mucho más específica, de la cual me imagino que alguno de nuestros compañeros va a hablar de eso. ¿Sí?
Bueno, ahorita vamos a ver nuestras formas inmaduras. Tenemos 3 formas inmaduras de cada uno de estos, que va a llevar casi el mismo nombre de cada uno de ellos, pero con su sufijo de basófilo o neutrófilo o eosinófilo. Entonces, del mieloblasto salimos con el promielocito B, que sería basófilo, lo mismo para el neutrófilo y lo mismo para el eosinófilo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El mielocito, el metamielocito y basófilos encallado. Esta es una forma inmadura que es posible que la podamos encontrar en sangre, que va a ser muy raro, nos va a indicar de pronto alguna patología característica. Lo mismo para este, que es el eosinófilo encallado, y más importante aún, los neutrófilos callados o en banda. Se dice en banda por esta característica que ves aquí. ¿Puedes ver esta parte de aquí? Ujú. Cuando encontramos esta característica aquí, eso quiere decir que hay un proceso bacteriano el cual está requiriendo muchos neutrófilos y salen formas inmaduras a nuestro medio para poder controlar la infección. Entonces, esta forma inmadura del neutrófilo o en banda nos va a indicar un proceso bacteriano siempre fuerte. Como tal, ya tenemos nuestras formas inmaduras, cada uno de ellos. Vemos el basófilo, su coloración característica, ¿sí? Que si podemos ver ese color púrpura característico de él, y el eosinófilo, ese color rosado característico. El neutrófilo tiene esa forma única e inigualable como la veíamos hace un rato, que tenía 3 pedacitos, ¿sí? Ahora vamos a concluir con esto. Vamos a ver aquí cómo hago para salirme y listo, ya está. Vamos a proseguir hablando de la hematopoiesis, que pues ya la hablamos de sus 3 fases y de su fase en banda, que es muy importante. Tenemos aquí sus características, ¿no? Ya, como lo podemos ver en sangre, cada uno Mm. de sus estadios. Y importante ver el neutrófilo que tiene su característica. El en banda va a ser muy importante que podamos observar este tipo de cosas en un extendido. ¿Sí? No sé si le quedó claro lo que es el mieloblasto, de dónde sale, el promieloblasto, el mielocito, el metamielocito, el banda. Encontramos mucho eso. Sí estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Pues sí. Sí. Si tienes alguna pregunta, nos podemos devolver. Aquí puse esta imagen porque es importante que podamos identificar cada uno de ellos en cada uno de sus estadios. ¿Vale? Ujú. Ahora se viene lo bonito, lo complicado y lo duro que es explicar esto. Pero eso es dependiendo cómo lo vea uno. Entonces, vamos a tener los neutrófilos o segmentados. Cuando hablamos de segmentados, es que estamos hablando de una forma madura. Segmentado porque tiene todas sus partecitas bien segmentadas. Y cuando hablamos de valores normales, vamos a encontrar valores que nos van a indicar que están registrados en la literatura como neutrófilos en banda, que son los que veíamos que vienen con esta formita aquí, que es importante identificarlo. Tenemos, tenemos en sangre unos identificados que son permitidos, o sea, que son normales en sangre, ¿no? Pero si se nos eleva un poquito más de 0.3, vamos a encontrar problemas, ¿vale? Ujú. Están los valores para perros y para gatos. Las causas frecuentes para los valores elevados de lo que es el neutrófilo, que en este caso se llamaría neutrofilia, ¿sí? Como lo hablábamos anteriormente, son infecciones bacterianas agudas, inflamaciones, lo que puede ser gota, vasculitis e intoxicaciones urémicas, ¿sí? Hemorragias o hemólisis agudas, ¿sí? Y enfermedades mieloproliferativas, que vendría siendo que atacan una parte de nuestra hematopoiesis, ¿sí? La necrosis tisular. Tenemos nuestro valor disminuido, que vendría llamándose neutropenia, ¿sí? Yo creería que estos valores de aquí me gustaría cambiarlos.
Estos son valores que son pues para humanos, pero esto de pronto lo podemos suprimir de pronto más adelante. En este caso, cuando encontramos una neutropenia, estamos hablando de anemias, anemias puras. En este caso podríamos hablar de una anemia aplásica, una anemia permisiva, una anemia megacaloblástica, que por definición es una deficiencia de vitamina B12. Es importante la vitamina B12 en el proceso de hematopoiesis en los megacardioblastocitos. ¿Por qué? Porque resulta y pasa de que en veces una mala digestión en el estómago hace que no podamos digerir la vitamina B12, que va a ser importante en la hematopoiesis. ¿Sí me entiende? Por Ujú. deficiencias de cobre, infecciones virales, gripe, hepatitis viral, mononucleosis, anorexia nerviosa, parasitosis e intoxicaciones. No sé si te queda algo de duda sobre esto. ¿Estamos bien hasta aquí? Deiner, vamos a repartir las diapositivas. Sí, si ¿Cómo tú es? quieres, pero lo importante es que podamos como tal esto entender del tema los dos y así no nos podamos perder. ¿Vale? Ujú. Si tú quieres, yo todos, hay 3 diapositivas de estas mismas, así lo mismito, que yo las puedo hablar sin ningún problema. ¿Vale? Para que tú no te Ajá. estreses y aprendas lo que en realidad puedes decir, ¿vale? Bueno. Bueno, vamos a pasar con los eosinófilos y esto pues constituye el principal componente de las reacciones de hipersensibilidad térmica, ¿sí? Vamos a encontrarlo pues en traumas, va a ser muy importante. Vamos a hablar de que la, de que la IL-5, que es una citoquina, va a estimular a los linfocitos T, va a ser estimulada por los linfocitos T para que se estimule la hematopoiesis de los eosinófilos. ¿Sí? Los linfocitos van a tener la liberación esto se llama interleuquina, perdón, no es citoquina, sino interleuquina 5, que va a ser la precursora de los eosinófilos para que se pueda eh, manifestar en un proceso alérgico. ¿Sí? Los tiempos de formación tenemos de 3.5 días aproximadamente. El tiempo de recambio va a ser de 2.2 por 10 a la 8 células por kilo por día. Esto lo que quiere decir es que vamos a estar produciendo esto por nuestro peso por día. O sea, esta cantidad de células la vamos a producir por nuestro peso por día. Y va a ser el recambio. Entonces van a ir unos que mueren, otros que vuelven y nos van a reemplazar. El pool de almacenamiento de la médula ósea se dice que vamos a encontrar entre 9 a 14, 10 a la 8 células por día. O sea que nuestro organismo está produciendo alrededor de 9 a 14 millones, no, ¿cómo sería ahí? Démoslo como 9, 14 a 10 por 8 células por día, que eso es lo que produce nuestra médula ósea. ¿Sí? ¿Entendiste un poquito esta parte de aquí? No sé si está un poquito enredado, si me Sí, entiendes. está como enredado. Sí, está un poquito enredado, entonces vamos a volver otra vez a comenzar. El tiempo de formación, vamos a decir que son de 3 a 5 días, lo que dura para formar una célula, un eosinófilo. Resulta y pasa de que cuando hay procesos de hipersensibilidad, vamos a ver de que ellos cumplen su función y salen y se van. Como quien dice, yo hice aquí, chao, suerte, es que le digo. Entonces van a haber otras personas o otras células que van a hacer lo que ellos están haciendo. Van a ir con ese proceso. Ese proceso, eso quiere decir que va a haber un recambio, van a salir unas células y van a entrar otras a cumplir la función, porque ellas llegan allá, cumplen su función y salen y se van. Entonces, vamos a tener ese recambio de 2,2 por 10
a la 8 células por kilo por día. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tuviéramos alrededor, espérame un tantico, yo busco por aquí una calculadora, alrededor ¿de qué? De unos 10 kilos, un perrito de 10 kilos, un perrito de 10 kilos, podríamos estar hablando de 22, ya no sería 2,2, sino de 22 por 10 a la 8 células por día que estaría produciendo o estaría haciendo el recambio de estos en este perrito, ¿no? Que tiene un proceso de hipersensibilidad. Entonces estas serían las células que entrarían y reemplazarían las otras en el día. Esta partecita no sé si te queda clara, sería complicada para ti. O si... Muy complicada la diapositiva. Vale, aquí lo único que hay que tener en cuenta es que esta parte de aquí serían los que hacen el recambio. Digamos que tenemos 10, alrededor de 10 empleados y cada día van saliendo y se van rotando y entonces encontraríamos solamente 2.2 empleados que serían los que están funcionando prácticamente. ¿Sí me entiendes? Tenemos 10, pero alrededor solamente de 2,2 son los que están haciendo el proceso, porque los otros están de recambio, entran, salen, entonces mañana entran unos, mañana entran otros, así van saliendo, y van saliendo. Y el almacenamiento en la médula ósea es lo que en realidad está allá adentro. Ellos están prácticamente inactivos porque ellos se activan cuando llegan en sangre, porque hay algún proceso. Se dice que los linfocitos son los que los activan y salen de la médula ósea. Entonces aquí encontraríamos de 9 a 14 por 10 a la 8 células por día que se están produciendo y se están almacenando en nuestra médula ósea. ¿Sí me entiendes? Sí. Vale, vamos a seguir, vamos a continuar. Aquí es donde quiero mostrarte la diferencia de un eosinófilo. A ver, ¿qué encontramos aquí? Un eosinófilo en la parte A de un felino y un eosinófilo de un canino en la parte B, que sería esta parte de aquí a nuestro lado derecho. ¿Sí? Más o menos para que tengas identificado cuál es cuál, cómo se podría ver en caninos y cómo se podría ver en felinos. La hematopoiesis es lo mismo. Aquí interviene una fase que es muy importante, que será la célula progenitora hematopoiesis de la hematopoietica, que sería la CD34, que va a ser la que va a ser prácticamente la precursora de nuestros eosinófilos. Hay una parte, es que esto ya es muy nuevo, esto fue algo que sacaron ahorita no hace mucho, hace unos años, de que hay una célula que se llamaba así, que se llamaba CD34. Esta va a ser muy importante para transformarse, o ella está aquí quietica y se va a transformar en eosinófilos. ¿Sí? Alrededor de 3.5 días se va a llevar para que se transforme en un eosinófilo. El tiempo útil de nuestro eosinófilo solamente van a ser 18 horas. Esa va a ser nuestro tiempo útil de nuestros eosinófilos. Ahora vamos a encontrar aquí lo mismo que vimos en la diapositiva pasada, que vendría siendo los valores normales para perros y para gatos. ¿Cómo se encontrarían elevado? ¿Cómo se llamaría? En este caso, si encontramos los valores elevados, sería eosinofilia, estaría presente en procesos de hipersensibilidad como alergias, rinitis, procesos como la enzimática, no, eczema, asma bronquial, fiebre de heno, ¿sí? La dermatitis y cuadros parasitológicos o parasitarios causados
que lo que hacen es representar una eosinofilia, o se puede presentar una elevación en parasitosis, ¿sí? Trastornos autoinmunes, lo que vendría siendo las neoplasias malignas y de linfoma. Esto yo creo que la profe nos va a explicar un poquito más adelante. La leucemia, que vendría siendo una parte, una enfermedad también a tener muy en cuenta, ¿sí? No sé si de pronto sepas algo de la leucemia, ¿sí? Y en el caso de unos valores disminuidos, vamos a encontrar que se llama eosinopenia, ocurre después de una situación de estrés. Se dice de que es posible que por la segregación del cortisol o de las secreciones del adrenocorticoides, ¿sí? Vamos a encontrar estos valores disminuidos, el síndrome de Cushing. Ahorita es importante que leamos un poquito sobre el síndrome de Cushing, o si no yo te cuento. Administración de corticoides, intoxicaciones alcohólicas y, por ejemplo, otras cosas que podrían ser lo que es la fiebre tiroidea, quemaduras mayores, shock eléctrico, a ver, dice eclampsia, no, ¿cómo será esto? Eclampsia, perra, yo no puedo leer, ¿será que sí dice eso? Casi no Y sé. parto y pancitopenia. Volvemos otra vez a referirnos a una parte que se llama anaesonofilia. De pronto, esta parte sí se me estafa, no me acuerdo muy bien. Anoche estaba estudiando sobre esto, pero no me acuerdo muy bien. Se está observando, se puede observar en procesos agudos de enfermedades infecciosas, periodos más graves de enfermedades eh, hemapatológicas como la anemia perniciosa. Recuerde que en el eosinopenia habíamos encontrado una que se llama anemia perniciosa, ¿sí? Que decíamos que era por deficiencia de complejo B12, ¿sí? Se dice que Ujú. también es por periodos máximos de intoxicaciones, por uria y diabetes. Ahora vamos a la última parte, que serían los basófilos. Estos intervienen en las reacciones alérgicas, liberando histamina, que esta sustancia va a ser muy, muy importante para que segregue o se aumente la circulación sanguínea en esa zona, para que así pues otro tipo de células como los glóbulos blancos puedan entrar hasta allá y se les pueda facilitar la entrada y salida de los vasos, ¿sí? Para que puedan llevar esto a la parte dañada, y también se libera una sustancia que se llama heparina, que lo que hace es disolver el coágulo. Porque es importante, porque hay una parte que tiene un edema abundante y puede que tengamos un vasito roto, y entonces lo que necesitamos es llegar hasta donde está el daño, y el coágulo pues no nos va a dejar actuar como se debe, ¿sí? Circulan durante unas pocas horas en la sangre y migran hacia el tejido, en donde permanecerán por el resto de su vida o por varias semanas. ¿Vale? Tenemos aquí nuestro eosinófilo canino, este es normal. Tenemos un basófilo felino normal hacia nuestra parte izquierda, aquí y nuestro neutrófilo, que es característico, vea, 1, 2 y 3. Es fácil de identificar este, ¿sí? Ahora la hematopoiesis es lo mismo, ¿sí? Lo mismo, y es importante que veamos la coloración de lo que son los basófilos y los neutrófilos. Mira, ve cómo se miran los basófilos y mira cómo se miran los neutrófilos, ¿sí? Esto creo que ya está un Ujú. poquito más claro. El mieloblasto, promieloblasto, mielocito, metamielocito, todos estos van a llevar el mismo nombre de los tres, solamente que su prefijo va a ser basófilo o neutrófilo. ¿Sí me entiendes? Ujú. Nuestra forma normal, nuestro basófilo.
Y vamos a nuestra última, casi penúltima diapositiva, que vendría siendo nuestros valores para analizar en el laboratorio. Las unidades normales para gatos, para perros, se dice que son totalmente raros, pero si los llegamos a encontrar como tal, elevados por encima, ¿esto qué quiere decir? Que estén por encima de un, de un microlitro por 10 a la 9. Por encima de esto vamos a encontrar alergias, asma bronquial alérgico, trastornos mieloproliferativos, que ya sabemos cuáles son los trastornos mieloproliferativos, que vendrían siendo como en este caso una anemia perniciosa, ¿sí? Mixedema, síndrome nefrolítico, diabetes, leucemia, mieloide crónica y estados de hiperlipémicos. Ahora, nuestros valores disminuidos se van a llamar vasopenias, ¿sí? La vasopenia puede estar asociado a principalmente bases de infecciones bacterianas agudas, situaciones de estrés, hipotiroidismo y síndrome de Cushing. ¿Te acuerdas quién más decía que cuando estaba elevado también tenía un síndrome de Cushing o se podía presentar en síndrome de Cushing? Decíamos que decía que en el caso de los eosinófilos, cuando están aumentados también podría ser causa del síndrome de Cushing, ¿sí? Uso de glucocorticoides. Cuando utilizamos estos, pues lo que hacemos es disminuir o elevar, disminuir los valores de los, de los basófilos y la pancitopenia, ¿vale? Y listo, ya como tal, agradecemos, decimos que hasta luego y suerte es que le digo. Voy a terminar la grabación. ¿Cómo hago para terminar nuestra grabación? Para que tú puedas estudiar y cualquier otra preguntita que te salga en el